¿sí? Ácidos dicarboxílicos insaturados, por ejemplo, tenemos el ácido malónico, ¿sí? Ahí tenemos el ácido malónico o el ácido 2Z, 2-butendioico y su isómero transo-E, que sería el ácido fumárico. ¿Ah? Estos son ácidos dicarboxílicos insaturados, ¿no? El ácido maleico, el ácido fumárico. Eh, bueno, ¿cómo se lo obtiene? Por ejemplo, a partir de el ácido maleico lo obtenemos justamente haciendo la oxidación del benceno con el oxígeno del aire como catalizador del pentóxido vanadio a 500 grados centígrados. Por supuesto, se rompe el anillo y se me forma el anhídrido maleico. Y que a temperatura ambiente o en frío le hacemos la hidrólisis y me da el ácido maleico. ¿Ah? La obtención del ácido fumárico es simplemente al ácido maleico lo tratamos con luz ultravioleta y se genera justamente una excitación, ¿sí? Salto de los electrones del pi enlazante al pi antienlazante, pero está muy poquito tiempo, ¿no es cierto?, en esas condiciones. Eh, Cuando ocurre eso, la molécula se acomoda, ¿no es cierto?, gira, y cuando se vuelve a formar el doble enlace ya queda en su forma más estable, que es la forma E. ¿M? Bueno, y eso es así es como se lo obtiene al ácido fumárico a partir de maleico. En cuanto a las propiedades químicas, la propiedad química, por ejemplo, analizamos la acidez, ¿sí? La acidez justamente comparativa entre el ácido maleico y el fumárico. Así, recordemos el ácido maleico, el que tiene los grupos carboxílicos del mismo lado, el fumárico del lado opuesto. ¿Eh? Por eso, en su primera disociación, el ácido maleico es más ácido que el fumárico, porque el ion carboxilato que se forma se estabiliza por puente hidrógeno con el otro grupo carboxílico. Eso le pasa al maleico. En cambio, el fumárico no. ¿Mm? O sea, no tiene esa estabilización por hidrógeno. ¿Mm? Pero lo que me aumentaba la estabilidad para la primera disociación me lo disminuye para la segunda, porque ese puente hidrógeno hace que el hidrógeno del ácido maleico en su segunda disociación esté menos disponible. Por eso en la segunda disociación el ácido maleico es menos ácido que el ácido fumárico. ¿Eh? En el caso del ácido fumárico, cuando se forma el ion dicarboxilato, se soporta mejor la carga negativa porque está más alejado. ¿Eh? O sea que hay menos repulsión de carga, por eso es más estable la base conjugada del ácido fumárico en su segunda disociación. Después tenemos los ácidos monocarboxílicos insaturados. ¿Sí? De los monocarboxílicos insaturados tenemos el ácido 2-propenoico o ácido acrílico se llama, el ácido 2-metil propenoico tenemos, ¿sí? O ácido metacrílico, el ácido 2-butenoico o ácido crotónico que se le llama, el ácido vinilacético o ácido 3-butenoico o vinilacético, bueno, y el ácido 3-fenil 2-propenoico o ácido cinámico. ¿Eh? Bueno, después están esto que son los ácidos grasos insaturados, que lo utiliza justamente para la síntesis de lípidos, ¿no? Como el ácido leico o ácido Z9-octadecenoico, que es de 18 carbono, y la insaturación está entre carbono 9 y 10. Y después tenemos los ácidos grasos esenciales, que son el ácido linoleico y el ácido linolénico, el 9,2 y 9,15. ¿Eh? Estos son esenciales, quiere decir que el hombre no los puede sintetizar, hay que consumirlos en la dieta. De todas maneras, de lo que nosotros vamos a ver, las propiedades son estos, ¿eh? Sobre todo para el ácido acrílico, el ácido metacrílico. Así, por ejemplo, ¿cómo se sintetizaría un método general de obtención de estos ácidos alfa-beta-insaturados por oxidación de aldehídos alfa-beta-insaturados? Primero se hace la condensación aldólica, ¿sí? O sea, bueno, en este caso tengo dos aldehídos, uno que sí tiene hidrógeno en carbono alfa, el otro no, o sea, lo tratamos con una base, le arranca el hidrógeno del carbono alfa de
y ese ataca nucleofílicamente al otro y se condensa, ¿sí? Bueno, por supuesto, se condensa y después, como es por calentamiento, se deshidrata y se forma un aldehído alfa-betinsaturado que después justamente hacemos una oxidación selectiva, lo oxidamos al grupo carbonilo del aldehído sin afectar el doble enlace, ¿no? Por eso usamos el óxido de plata como un oxidante selectivo y se obtiene el ácido alfa-betinsaturado. Acá mostramos el mecanismo de esta reacción, ¿sí? El hidróxido, el oxidrilo arranca el hidrógeno del carbono alfa, me da el carbanión, que por supuesto se estabiliza por resonancia y me da el ion enolato. Pero quien sigue reaccionando, el carbanión, ataca nucleofílicamente al otro grupo carbonilo del otro aldehído, que no tiene hidrógeno de carbono alfa, el benzaldehído, y se condensa y me da un beta alcoxidaldehído, ¿sí? Como estamos en medio básico acuoso, se protona, me da un beta hidroxialdehído. Y a temperatura ambiente se genera esto, ¿no? Se genera justamente un beta hidroxialdehído. Y bueno, por calentamiento, en medio básico y calentamiento, se genera una deshidratación intramolecular. Siempre se va el oxidrilo del carbono beta con el hidrógeno del carbono alfa, porque los hidrógenos de los carbonos alfa son hidrógenos ácidos, es lo que venimos viendo, formándose el compuesto alfa beta insaturado. Bueno, y a eso ya le hacemos la oxidación selectiva del grupo carbonilo y se obtiene el ácido correspondiente, ¿eh? Un ácido alfa beta insaturado, ¿sí? Bien. Eh, Otro método de obtención de lo mismo sería por una deshidrohalogenación, una eliminación de hidrácido, ¿sí? Acá yo tengo un ácido beta halogenado y por supuesto lo trato con una base fuerte, ¿no? Metoxio de potasio, metanol y calentamiento, se hace una eliminación. Se va el cloro del carbono beta con el hidrógeno del carbono alfa. ¿Por qué? Porque el hidrógeno del carbono alfa es un hidrógeno ácido. Recuerden que siempre los hidrógenos de los carbonos alfa son ácidos porque el carbanión se estabiliza por resonancia con el grupo carboxílico. Y bueno, de esa manera se forma el ácido alfa-betinsaturado. También podemos partir de un beta hidroxilado, ¿no? De un beta hidroxiácido que también, ¿no? Le hacemos la eliminación del agua con una catálisis ácida de calentamiento, se va el oxidrilo con el hidrógeno del carbono alfa por la misma razón, ¿no? Hidrógeno y carbono siempre es entre alfa, beta insaturado, ¿sí? Ahí se forma el doble enlace. Otra porque los ácidos alfa, beta insaturado son más estables porque actúan como dienos conjugados, ¿no? O sea, tanto el doble enlace de este como el carbonilo actúan como si fuesen dienos conjugados y eso lo hace más estable. Bueno, algunos métodos específicos, por ejemplo, síntesis industrial del ácido acrílico. Lo hacemos con el acetileno, monóxido de carbono en medio acuoso. Usamos como catalizador el tetracarbonil-níquel a altas presiones y temperaturas, ¿no? Y se obtiene el ácido acrílico, ¿sí? O ácido propenoico, ¿eh? Lo mismo. Veamos cómo es. Ah, y después, si hacemos lo mismo, pero en vez de poner agua, pongo un alcohol, se obtiene el éster, el acrilato de metilo, ¿eh? Entonces veamos el mecanismo para la síntesis del ácido acrílico. Tenemos el acetileno actúa como centro nucleofílico, lo hacemos reaccionar con el monóxido de carbono, que tiene esas dos estructuras, ¿sí? La primera tiene octeto incompleto y la segunda tiene octeto completo, pero tiene separación de carga. Como el monóxido en este caso actúa como nucleófilo, entonces actúa con su segunda estructura, ¿eh? El nucleófilo ataca nucleofílicamente al carbono deficiente del acetileno y se condensa. Queda esto cuando se reordena, o sea, salta los electrones al oxígeno y el agua, perdón, ataca nucleofílicamente, se condensa, queda protonado, entonces ahí hay un reordenamiento, el carbono negativo le toma un protón y se obtiene el ácido acrílico. Y si yo quiero obtener el ácido metacrílico, en vez de usarlo al acetileno, lo uso al propino y después todo lo mismo, ¿sí? El monóxido ataca este carbono, se condensa,
¿sí? Después el agua viene, ataca este, se condensa, se reordena, toma un protón y obtengo el ácido metacrítico. ¿Vamos más o menos hasta acá, chicos? ¿Vamos con esto? Muy bien, perfecto, ¿sí? ¿Por qué estamos viendo esto? Porque en el temario que le pasaron está esto. De todas maneras, los PDF que ellos han pasado, yo no he visto estas cosas, ¿ah? Pero en el temario, que por ahí Vicky me lo compartió, está. Es un temario justamente donde aparecen estos nombres, así que bueno, los estamos viendo, ¿sí? Muy bien. Bueno, y acá está justamente la propiedad química de estos ácidos alfa beta insaturados, ¿sí? Que yo le decía, ve, que se comportan como dienos conjugados, ¿ves? Tienen los doble enlaces. Y esto cuando uno ve orgánica 1, ¿no es cierto? Para el final va eso. Los dienos conjugados, justamente se genera la adición electrofílica. Empiezan con una adición 1,4, pero después el producto final es una adición 1,2. ¿Eso por qué? Por la resonancia. Fíjense en que por resonancia, el, de donde está la carga positiva hasta donde está la carga negativa, hay 4 átomos de diferencia. Por eso se le llama adición 1,4. ¿Ve? Acá entra justamente el nucleófilo en la posición 1, le podemos llamar a acá posición 1, y el hidrógeno entra en el electrófilo que busca electrones en la posición 4. ¿Ah? Por eso se le llama adición 1,4, ¿no? Acá entra el cloro y acá entra el hidrógeno, ¿sí? Y obtenemos ese producto. ¿Qué se obtiene? Se obtiene un enol, ¿ve? Acá está 1, 2, 3, 4, ¿sí? Se obtiene un enol. ¿Qué hacen los enoles? Tautomería cetoenólica. Baja los electrones, salta el protón, los electrones hacia el carbono, el protón se va al medio. Se obtiene el carbanión y toma un protón del medio y ahí queda como adición 1,2, ¿ve? O sea, el mecanismo comienza por 1,4, pero después el producto final va a ser 1,2, porque donde entró el nucleófilo, donde el electrófilo, hay 2 átomos de diferencia, ¿sí? ¿Y qué es lo que se obtiene? Justamente un ácido beta sustituido, ¿eh? Siempre que nosotros hagamos reaccionar, ¿no es cierto?, un ácido alfa beta insaturado, en este caso con ácido clorhídrico, puede ser con alcohol, puede ser con agua, siempre voy a obtener los ácidos beta sustituidos. Por eso acá le doy los otros ejemplos, ¿ves? Si fuese con alcohol, por supuesto, el hidrógeno entra en este carbono y el alcohóxido entra en el otro, ¿no? Obtengo un beta alcoxiácido. ¿Sí? Si hago reaccionar con agua, obtengo un beta hidroxiácido. Si lo hago reaccionar con ácido cianhídrico, obtengo un beta nitriloácido. Si lo hago reaccionar con amoníaco, un beta aminoácido. Y si lo hago reaccionar con un tiol, un beta mercaptoácido. ¿Ah? ¿Por qué? Porque siempre el mecanismo es el de arriba, ¿sí? Comienza como 1,4, pero el producto final siempre va a ser el 1,2, obteniéndose los ácidos beta sustituidos. ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Chicas? ¿Vamos con esto? Muy bien, perfecto. Y bueno, ese era algo que nos faltaba ver y otra cosita más ya son los ácidos halogenados, ¿sí? Los ácidos halogenados justamente con cloro, por ejemplo, ¿ve? Acá estaría el ácido alfa cloropropiónico o ácido 2-cloropropanoico, puede estar en carbono alfa, en carbono beta, el ácido beta cloropropiónico, son los ácidos halogenados. Tenemos, por ejemplo, bueno, los métodos de obtención que ya un poco lo hemos mencionado, es por el método cuando vimos ácidos monoscarboxílicos lo dijimos, pero acá se explica el mecanismo, ¿no? Es el HBZ, ¿sí? Gel, Bolger y Selinki es justamente la monohalogenación del carbono alfa, que puede ser la cloración o la bromación. Se utiliza el fósforo rojo. El halógeno con el fósforo rojo forma el catalizador que es el tribromuro o el tricloruro de fósforo. ¿Ah? O sea que el fósforo rojo no es el catalizador.
sino es lo que se necesita para formar el catalizador. ¿Ah? O sea, fósforo rojo con bromo me da el tribromuro de fósforo, eso es el catalizador. O si es con cloro, el tricloruro es el catalizador. Bueno, acá está el mecanismo, ¿no? Por el cual se lleva a cabo. Tengo, por un ejemplo, el ácido acético con tribromuro de fósforo se monohalogena. ¿Ah? Obtengo el bromuro de acetilo. Bueno, este bromuro de acetilo sufre un reordenamiento. ¿Sí? Este ionenolato toma un protón y se forma este carbanión, ¿sí? Este carbanión, ¿no es cierto?, es el que ataca al bromonio y se va al bromuro. O sea, acá se genera un dipolo inducido, ¿sí? Porque es una molécula no polar, pero el acercamiento de esta molécula hace que haya un dipolo inducido y entonces se broma. Se va el ion bromuro, se monobroma. Y ahí está, el bromuro de alfa bromo acético. Bueno, y ahora esto reacciona con otro ácido con un mecanismo de adición-eliminación, ¿sí? Se adiciona, se condensa y ahora se reordena. Mira, baja los electrones del oxígeno, se rompe el enlace carbono-bromo, se va el bromuro que ataca nucleofílicamente al otro grupo carbonilo y se rompe el enlace carbono-oxígeno. ¿Ah? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Obtenemos el compuesto, el ácido alfa bromoacético y bueno, el bromuro de acetilo. Bueno, eso sería el mecanismo, si nos pidiesen el mecanismo, es el mecanismo de la HBZ. El grado de halogenación uno lo puede controlar con la cantidad de halógeno y con las condiciones. Si es con cloro y fósforo rojo o bromo y fósforo a temperatura ambiente, se monohalogena. Si es con más cloro y calentamiento, ya se puede dihalogenar. Y si ya tengo exceso de cloro, ¿no es cierto? Y calentamiento a altas temperaturas, lo puedo trihalogenar, ¿no? Triclorar. Eso va a depender de las necesidades que tengamos. Bien. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, podemos utilizar justamente lo que es la síntesis malónica para obtener ácidos alfa halogenados también, ¿ves? Porque, ¿qué es lo que hacemos, no? Bueno, tratamos con el malonato de etilo, por ejemplo, lo tratamos con cloro, cloro y fósforo, ¿ah? En medio de fósforo, que es el catalizador, y se monoclora. Una vez que se clora, le hacemos la hidrólisis básica. Podría ser directamente la hidrólisis ácida, pero para que veamos la secuencia, se hace la hidrólisis básica, me da el ion dicarboxilato. En frío lo acidifico, obtengo el ácido dicarboxílico y por calentamiento se descarboxila y se obtiene un ácido carboxílico monohalogenado. ¿Ah? Este, Eso era, o sea que también en una síntesis malónica yo lo puedo halogenar también, ¿no? Y bueno, también pueden entrar los grupos alquilo, eso es lo que vimos ya la clase pasada. Los grupos alquilo que pueden entrar tienen que ser alifáticos primarios secundarios porque el mecanismo es una SN2. ¿Ah? No puede ser un halogénuro terciario de vinilo y un halobenceno porque no dan la SN2. ¿Ah? Y acá les doy un ejemplo. Yo quiero obtener esto, ¿no? Este ácido por síntesis malónica, obtener el ácido 2-clorobutanoico. Entonces yo digo, ¿qué me brinda el malonato de etilo? Me brinda el grupo carboxilo y el carbono alfa. El resto lo tengo que agregar. Entonces, tengo que agregar un cloroetano y lo tengo que halogenar, ¿sí? Lo primero que hacemos, agregamos el grupo alquilo. Entonces, malonato de etilo con una base, me da un carbanión, le agrego uno de los halogénuros de alquilo y se alquila. Y ahora lo cloramos, ¿sí? Con cloro y fósforo rojo. Acá póngale siempre fósforo, ¿eh? Lo mismo eso. Ponemos el catalizador, ¿sí? Cloro y fósforo rojo y se clora, se monoclora. ¿Eh? Bueno, una vez que ya están los grupos, ahora le hago la hidrólisis. Es más, si yo le hago como le mostré la hidrólisis ácida, no solamente se hidroliza, sino que también se descarboxila. ¿Eh? Entonces, en este caso era básica para ver la hidrólisis, nada más el ion dicarboxilato, lo acidifico, el ácido dicarboxílico, y por calentamiento se descarboxila. ¿Sí? Pero si ustedes acá hacen la hidrólisis
ácida con el calentamiento, directamente se hidroliza y se descarboxila y ya tengo directamente producto este final. Bueno, y este es otro ejemplo, ¿ves? Yo sé que por síntesis malónica tengo el grupo carboxilo y el carbono alfa, tengo que agregar el cloro y el grupo bencilo. Y hacemos lo mismo, ¿no? Con una base fuerte, obtengo el carbanión, le agrego el cloro de bencilo y se alquila. Ahora con cloro y fósforo rojo se monoclora, ¿sí? Y bueno, y hacemos lo mismo. Es más, como uno ya sabe, ya directamente le podría hacer la hidrólisis ácida de calentamiento para obtener directamente producto final. ¿Eh? Acá, como les digo, le hago la básica para ver la secuencia, ¿no? Me da la sal, lo acidifico, el dicarboxílico y recién por calentamiento lo descarboxilo. Que se puede hacer así, sí, también. Bueno, y dice preparación de los ácidos beta halogenados. ¿Eh? ¿Cómo podemos obtener los beta halogenados? Bueno, hacemos la adición así, partiendo de un ácido alfa beta insaturado, lo que vimos recién, ¿sí? Le adicionamos el ácido clorhídrico, por supuesto. Comienza con un compuesto que es 1,4. El hidrógeno entra en donde está el oxígeno, el cloro donde está la carga positiva, hay 4 átomos de diferencia, pero como se forma un enol, hace la tautomeria cetoenólica y el producto final es el 1,2. ¿Ah? O sea que tenga el ácido beta-cloro butírico en este caso. También lo podemos obtener por oxidación de alcoholes beta-halogenados. ¿Ah? O sea, es un alcohol, o sea, y es la obtención de ácido carboxílico. Con permanganato de potasio medio básico, lo acidificamos, el alcohol se oxida hasta ácido y bueno, yo tengo el ácido beta-halogenado. Las propiedades químicas, ¿no? Cuando los ácidos están halogenados, ¿en qué le afecta la acidez, ¿no es cierto? Le aumenta la acidez, ¿sí? Porque son grupos atrayentes de electrones. Ve, acá tengo el ácido acético, pero si está monoclorado, mire cómo disminuye el pKa, o sea, aumentó la acidez. Pero si está diclorado, justamente es más ácido y triclorado mucho más ácido. ¿Eh? También la diferencia es según el halógeno que tengamos, ¿no? Cuanto más electronegativo, mayor la acidez. ¿Ve? Si es con flúor, como es más electronegativo, es más ácido que con cloro, bromo y yodo, ¿sí? Bueno, y esas eran las propiedades ácidas. Algunas propiedades químicas, por ejemplo, para los alfa halogenados, ¿sí? Estos ácidos alfa halogenados, el halógeno es un buen grupo saliente. A diferencia del oxidrilo, que era mal grupo saliente, que lo vimos nosotros, los cloros son buenos grupos salientes, o sea que con cualquier nucleófilo vamos a obtener la sustitución nucleofílica. ¿Ve? Entonces, con hidrógeno de sodio, me da la SN2, se va el cloro por el oxidrilo, pero también se forma la sal, ¿sí? Porque es una base con un ácido. Entonces, después lo acidificamos y ya obtenemos un alfa hidroxiácido. ¿Eh? Bueno, con amoníaco, ¿no? Con amoníaco se sustituye el cloro por el grupo amino, se forma la sal y después lo acidificamos y ya me da el alfa aminoácido. ¿Eh? Con etóxido, ¿no? También, ¿no? Se sustituye el cloro, entra el grupo etoxi, se forma la sal y lo acidificamos y obtenemos un alfa alcoxiácido. Bien. Y, bueno, y después tenemos lo que son las propiedades de los beta-halogenados. ¿Qué le puede pasar a los beta-halogenados? Cuando nosotros lo tratamos en medio básico y calentamiento, se puede generar una eliminación, ¿sí? Una deshidrohalogenación. Se va el cloro del carbono beta con el hidrógeno del carbono alfa, porque es ácido, formándose el ácido alfa-beta insaturado. ¿Eh? Los gamma y los delta halogenados por calentamiento forman lactonas, ¿sí? Que son ésteres cíclicos. También lo vimos, pero bueno, acá miren, ¿ve? O sea que el medio básico le arrancan un hidrógeno justamente del grupo carboxilo, queda como una sal, y este hace una SN2 intramolecular, ¿ve? Ataca, se va, y se formó el éster cíclico, que es una lactona, la gamma butirolactona. ¿Eh? Y si es con el ácido valeriánico, pasa lo mismo, con hidróxido me da la sal, me da una SN2 intramolecular y se genera la delta valerolactona.
Y bueno, algunos términos de importancia biológica, ¿no? Los ácidos más importantes, dice en la industria y laboratorio, son los ácidos cloroacéticos, ¿ah? Especialmente el monocloroacético dice que se utilizaba en síntesis. El ácido tricloroacético se lo usaba como desinfectante, pero como después se vio que era muy tóxico, se lo prohibió, se lo dejó usar, ¿ah? Lo mismo con el cloroacético. Y acá tenemos el tricloroacetaldehído, el cloral, con ácido nítrico, que es un ácido oxidante. Yo lo oxido al grupo carbonilo hasta ácido. Obtengo el ácido tricloroacético. Esto es inestable, ¿sí? Cuando está muy, muy halogenado es inestable, entonces por calentamiento se descompone, se forma cloroformo más dióxido de carbono. Y después tenemos lo de los aromáticos, ¿no? La obtención de los ácidos aromáticos halogenados. Eh, Obtenemos el tolueno, benceno con, o sea, una alquilación de Friedel-Crafts, clorometano y tricloruro de aluminio, obtengo el tolueno. Ya el tolueno es un activante que orienta orto y para, o sea que hacemos la halogenación cloro y tricloruro de aluminio, se halogena en orto o en par. Se supone que los podemos separar en el laboratorio, por eso ponemos el que no, el que sea necesario. De ahí se le hace directamente la oxidación del grupo metilo, ¿no? Con permanganato de potasio, medio básico, lo acidifico y obtengo el ácido 4-clorobenzoico o 2-clorobenzoico. ¿Eh? ¿Y cómo obtengo en el 3-clorobenzoico? Bueno, obtengo el tolueno por la alquilación de Friedel-Crafts, lo oxido, ¿sí? Y recién lo halogeno. ¿Por qué? Porque el ácido benzoico ya es un desactivante que orienta a meta o posición 3. ¿Eh? Y de esa manera obtengo el ácido 3-clorobenzoico. ¿Estamos, chicas, chicos?